En tu nombre comenzamos, esta es nueva voz, Señor. Consejo te suplicamos, seas nuestro director. Apasionado venimos a tu escuela, Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Enséñanos tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Abandonado venimos a tu escuela, Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy buenos días, hermanos. La Iglesia de Portales les extiende una cordial bienvenida al programa de Escuela Sabática del 23 de mayo, esperando que todos se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en San Juan 1, del 1 al 4, y dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con este hermoso pensamiento les invito a pedir la bendición de nuestro Dios. Hermanos, les invito a orar. Inclinemos nuestro rostro. Amante Padre, que tu morada es en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. En esta mañana de sábado te damos gracias por la vida y la salud que nos concedes hasta este momento y porque nos cuidaste durante la semana, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a comenzar la escuela sabática, que tú bendigas este programa y que sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tus bendiciones. También te pido una bendición especial por todos los enfermos, Señor, que están sufriendo, sobre todo en tu pueblo, que también ha habido muchos de ellos que han bajado al descanso. Pero sabemos que cuando tú vengas, Señor, ellos serán levantados del polvo. Te pido que también bendigas a los médicos, a las enfermeras, y que los proteja, Señor, para que puedan seguir ayudando. Todo, Señor, te lo pido y te agradezco por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación tendremos el himno especial Deja que la paz por el cuarteto Voces de Gratitud. La paz de Cristo
Hermanos, ha llegado el momento de nuestro tema del nuevo horizonte, el cual es siembra y cosecha. Recordemos que Dios determinó que el hombre labrara la tierra para su subsistencia desde los principios de los tiempos, para que aprendiéramos de la naturaleza y que nos enseñara valiosas lecciones. El agricultor, cuando siembra y cosecha, se alegra considerablemente cuando regresa con sus frutos. Nosotros, al igual que ese agricultor, cuando participamos en la evangelización, experimentamos esa satisfacción. El Salmo 126 en los versículos 5 y 6 nos dicen textualmente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Sus gavillas son los frutos, los manojos de semillas que ya se cosecharon. Hermanos, compartir nuestra fe es una misión divina y cada creyente debemos de estar comprometidos con la predicación del Evangelio, porque ese compromiso lo adquirimos cuando aceptamos a Jesús en el bautismo. La Biblia nos dice que no es fácil, siempre hay un enemigo que está buscando detener esta misión, pero nuestra misión es sembrar la semilla del Evangelio, porque la mayor satisfacción que un verdadero discípulo de Jesús puede tener es precisamente traer los manojos de su cosecha, las gavillas. Buenos días, hermanos. El misionero de hoy viene de Helsinki. Lena se volvió bruscamente a sus amigos Anneli y Timo durante un estudio bíblico en su apartamento en Helsinki, la capital de Finlandia. Tengo un mal presentimiento, dijo. Vamos a orar. Los 3 estudiantes universitarios se arrodillaron. En ese momento, una figura alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó hacia Anneli. La joven se cubrió horrorizada cuando la figura oscura trató de agarrarla. Timo y Lena continuaron orando con mucho fervor. Entonces, una figura luminosa entró en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz bloqueó cada intento. Finalmente, después de unos 10 minutos, la figura oscura se rindió y se fue. Cuando la calma regresó a la sala, los estudiantes agitados reconstruyeron lo que había sucedido. Lena describió el intercambio entre las figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras y oscuras pasando a su lado en el piso. Anneli estaba muy asustada y no quería hablar sobre lo que había visto. Más tarde, los estudiantes se enteraron de que el ataque había ocurrido al mismo tiempo que un suicidio en una casa ubicada cerca del lugar en el que estaban. Por eso fue que tuve ese mal presentimiento, explicó Lena. Cuando rompió su silencio, Anneli reconoció que había practicado espiritismo en el pasado y que todavía era acosada por espíritus malignos. Dios, sin embargo, es más poderoso, dijo ella. Sola en la casa después del ataque, vio una figura de luz entrar en su habitación y sentarse en la cama hasta el amanecer. Los ataques demoníacos cesaron luego de que Anneli fue bautizada y se hizo miembro de la Iglesia Adventista. En cuanto a Timo, era la primera vez que experimentaba en carne propia el gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero no fue la última. Timo, que solía tener el sueño pesado, se despertó una noche con la sensación de que alguien lo estaba mirando, en la oscuridad. Entonces oyó una voz que le dijo: «No te bautices». Timo, que para ese momento estudiaba ingeniería informática, se estaba preparando para ser bautizado en la Iglesia Adventista. Trató de ver en la oscuridad, pero aunque no veía a nadie, pudo sentir una presencia en el lugar. Al orar, la presencia se fue. Al día siguiente, Lena le dijo a Timo que alguien se había suicidado cerca de su casa la noche anterior. ¿No sabes a qué hora ocurrió esto?, le preguntó Timo. Cuando ella le dijo la hora, comprobó que había sido en el momento exacto en el cual él se despertó. La advertencia nocturna no evitó que Timo se bautizara. De hecho, con el tiempo se convirtió en pastor adventista. Sus experiencias con lo sobrenatural y el suicidio no cesaron. Una noche, él y varios pastores adventistas abordaron un barco para viajar a una conferencia de pastores en Suecia. Esa noche, Timo se sentía inquieto. Después de intentar sin éxito conciliar el sueño en la nave, sintió una repentina urgencia de orar. Casi tan pronto como comenzó a orar, escuchó una risa demoníaca. El terrible sonido era indescriptible, algo así como la risa de un loco.
Timo sintió que algo malo estaba sucediendo, pero no sabía qué. Así que oró durante las 2 horas siguientes. En el desayuno, un pastor mayor se acercó a Timo. ¿Qué te pasaba anoche?, le preguntó. El Espíritu Santo me dijo que orara por ti. Algo lo había despertado en medio de la noche para que orara por Timo. Luego, otro pastor llegó a su mesa, donde estaban desayunando. No se imaginan lo que me pasó anoche, les dijo. Me desperté y sentí como una gran urgencia de salir a tomar un poco de aire fresco. Cuando llegué a la cubierta, vi a un hombre a punto de saltar al mar. El pastor convenció al hombre para que retrocediera y lo aconsejó durante 1 hora después para que no se suicidara. Cuando los 3 pastores compararon el momento de sus experiencias nocturnas, se dieron cuenta de que las 3 habían ocurrido simultáneamente. Timo, que ahora tiene 45 años y es director de comunicaciones de la Iglesia Adventista en Finlandia, considera los 3 encuentros con el suicidio y lo sobrenatural como evidencias de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es muy real. Es algo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos dice. La buena noticia es que Jesús ya ganó la batalla. No tenemos nada que temer. Incluso a pesar de estos incidentes sobrenaturales, terroríficos, Jesús todavía nos protege. No hay nada que el bando enemigo pueda hacer. Les invito a entonar el himno número 68, Todo lo que ha creado Dios. Les invito a orar por nuestra escuela sabática.
Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por todas tus bendiciones y por este hermoso sábado que nos das con vida y con salud. Te pedimos que te quedes con nosotros y con cada uno de los maestros para que nos puedan enseñar, Señor, más acerca de ti y amarte más cada día. Te lo suplico todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea la honra y gloria por todos los siglos. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Ruth Chaplé por esta hermosa oración. Feliz sábado, hermanos y amigos, bienvenidos a todos los que en esta mañana siguen este repaso. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Escuela Sabática de la Iglesia de Portales. El gusto de presentarles a los maestros que nos estarán acompañando durante este repaso, compartiendo con nosotros pues esta interesante lección número 8, ¿verdad? Que ha traído para nosotros grandes aprendizajes, y esta lleva por título La creación, el Génesis como pilar, y bueno, vamos a ver la parte número 1 de esta lección. Y bueno, esta mañana tenemos el privilegio de estar acompañados por nuestra hermana Ana Claudia Hernández. Bienvenida, hermana. Ella es maestra asociada de Escuela Sabática en nuestra iglesia de la clase número 5. Sea bienvenida nuevamente, hermana. También Gracias. estamos con la participación de la hermana Mirna Castrejón. Ella es maestra de Escuela Sabática titular de la clase de visitas. Sea bienvenida, hermana Mirna. Y así, Hola, buenos días. Gusto de contar con la participación del hermano Dionisio Calderón, quien es el maestro titular de la clase número 2 o la clase del adulto mayor, ¿verdad? Y haciendo un poco énfasis en esto, es muy importante que nuestra iglesia, ¿verdad? Al igual que nuestro Dios, esté preocupado por las necesidades de todos y cada uno de los feligreses y que provea medios para atender las necesidades de cada uno de ellos, aun cuando esto dependa de la edad, ¿no? Bienvenido, hermano Dionisio, y bueno, muchas gracias. Este repaso Feliz sábado. De bendición para cada uno de nosotros, pero también para cada uno de aquellos que nos están viendo en esta mañana, que es el estudio de la Biblia y la manera en la cual nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? No sé qué les ha parecido a ustedes, hermanos, esta lección hasta este momento. ¿Qué aprendizajes han ustedes tenido? Si alguien de ustedes gusta darnos algún comentario breve al respecto. Bien, sin duda alguna ha sido una lección muy interesante que nos permite ver la manera tan maravillosa que nuestro Dios ha hecho este planeta en el cual nos ha permitido vivir. Sí, y de igual manera, para mí, en lo personal, el repaso de esta lección en medio de este tiempo tan difícil, de esta pandemia, y que nos toca enfrentarla de una manera directa, ha ido a ser para mí un bello y gran recordatorio de cuánto nos ama Dios, de que Él nos tenía pensado desde el principio de los tiempos y nos tenía dentro de su amor. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque como dice Primera de Juan 4:19, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es impresionante ver precisamente el hecho de que cada que abrimos las Sagradas Escrituras, lo encontramos como un libro nuevo, algo que se renueva completamente. Ya en algunas otras ocasiones hemos comentado que siempre tiene algo nuevo para nosotros las Santas Escrituras. Y en estos momentos, o sea, empezar desde el principio es nuevamente encontrar toda esta gama tan grande de ver el amor que tiene de Dios para con nosotros. Y en estos momentos que vamos a pasar esta lección, vamos a encontrar grandes verdades que a veces pasamos desapercibidas cuando solamente empezamos a leerla por leerla. Y sin embargo, cuando ya tenemos un tema, cuando estamos buscando algo allí, vemos que es impresionante las verdades que encontramos ahí. Así es, hermano Dionisio, muchas gracias por su intervención. Indudablemente es de gran interés para nosotros que esta lección específicamente
porque vamos a empezar ya, ¿verdad? Después de haber visto una serie de consejos bíblicos, ¿no? Acerca de la manera en la cual nosotros debemos adentrarnos al estudio propiamente de la Biblia. A partir de esta lección empezaremos nosotros ya a indagar, ¿no? Propiamente a hacer uso de todos estos consejos y de todo esto que la hermenéutica trae para nosotros, ¿no? Y si les parece bien, dividiremos esta lección en 5 puntos claves, ¿no? Para tener un mejor entendimiento de ella. Y empezaremos por el número 1, que se titula En el principio, ¿sí? Y para ello, hermano Dionisio, quisiera yo preguntarle a usted acerca de la cita de Génesis 1:1, ¿verdad? La cita con la cual empieza la Biblia, la primera cita que nuestro Dios tiene para nosotros. ¿Usted qué considera, hermano, acerca de las verdades tan profundas que nos revela esta cita? ¿Podría comentarnos algunas de ellas, por favor? Claro que sí, Toño. Aquí vemos unas verdades impresionantes que precisamente algunas filosofías, o sea, se llevan años tratando de explicarse, tratando de responder. Tales filosofías son aquellas preguntas que se hacen, por ejemplo, sobre quiénes somos, por qué estamos aquí. Como que precisamente este primer versículo, al abrir la Biblia en un principio, nos lo contesta. La Biblia clara responde de una manera tan sencilla que no hace falta pasar años buscando la respuesta. Así es, ¿no? Es maravilloso ver cómo nosotros podemos, desde el principio, como dice la parte, ¿no?, que estamos estudiando, tener un encuentro, ¿no? En primer lugar, en el momento en el que nosotros abrimos la Biblia, tener un lugar con el autor, ¿no? Con el autor intelectual de lo que es la propia Biblia y nuestro mundo, ¿no? Y entonces, hablando acerca de ese autor y relacionado un poco con lo que dice todavía Génesis 1:1, ¿qué me pueden decir acerca de quién fue, ¿no? ¿Quién fue este agente de la creación? Bueno, pues yo quiero empezar con ustedes y los siguientes versículos en Juan. Es Juan 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta parte claramente nos dice que Jesús estaba con Dios desde el principio de los tiempos, que Jesús lo acompañó, que Jesús estaba con Él siendo copartícipe en la creación del mundo, pero además nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En otro versículo también que está en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos habla claramente quién es el agente creador de todo esto, y yo, haciendo una analogía tal vez un poco simple y algunos consideren fuera de lugar, yo me pongo un poquito en el papel de mamá o de ser padres de algunos hijos, y yo veo como nosotros, por ejemplo, aquí queremos pues dejarle a nuestros hijos la mejor herencia, a lo mejor un negocio, a lo mejor una casa, y en el mejor de los casos una herencia espiritual que los sustente en lo largo de la vida. Y nosotros pues queremos lo mejor para nuestros hijos, y así alcanzo yo a verme en mi pequeñez, pero una pequeña similitud con toda esta parte de la creación, como Dios quiso crear para su hijo una hermosa descendencia, una gran descendencia que somos todos nosotros como herencia para él. Por eso es que concluyo que el agente creador de todo esto pues fue Jesús mismo. Gracias a Dios. Amén. Amén.
Es muy interesante, ¿no? Nosotros consideramos, ¿no? Desde luego, como cristianos adventistas del séptimo día, esta como la más grande de todas las verdades de la Biblia, ¿verdad? Probablemente. Y entonces, quisiera preguntarle, hermana Mirna, con respecto a esto, ¿qué opina usted al respecto de que nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como cristianos, tengamos bien claro que fuimos creados por Dios? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, Toño, hay un versículo maravilloso de Salmo 139, 14. Te alabo porque formidables y prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Esta es una cosa maravillosa. No venimos de la casualidad. Dios nos formó con sus propias manos. Él en el momento apropiado formó este planeta. Y entonces en eso venimos el ser humano. Sin duda alguna, venimos de un Dios que es preexistente. Dios ya existía. Dios ya quería tener un mundo para cuidarlo, para que nosotros lo habitáramos. Entonces es maravilloso pensar que venimos de un creador que hizo un vasto universo maravilloso. Y también esto me hace pensar en la voz poderosa que nuestro Dios tiene. Él habló, mandó y existió. Así es nuestro Dios de maravillas. Y eso también me hace pensar que me da dignidad. Yo no vengo del mono. Los monos no son mis primos. Tengo dignidad. Vengo hecha a imagen de un Dios todopoderoso. Estoy hecho a su imagen. Eso me da dignidad. Eso me da un propósito. Porque Dios me formó para estar en este planeta, para vivir con dignidad y demostrar que lo amamos, que lo respetamos y que lo obedecemos. Y me da seguridad. Seguridad en las promesas que Dios ha hecho para cada uno de sus hijos. Es maravilloso pensar. Hay un salmo que también me gusta, que el Señor dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Mirna. Y bueno, siguiendo un poco, ¿verdad? Digamos, esta temática, hermano Dionisio, quisiera yo preguntarle, una vez habiendo escuchado lo que nuestra hermana Mirna nos acaba de compartir, ¿qué percepción cree usted que tendríamos nosotros y todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? Toda la creación en sí, si nosotros no tuviéramos en la mente estos preceptos, ¿no? Estos conceptos tan claros que la hermana Mirna y la hermana Claudia nos acaban de compartir en este momento? ¿Considera usted que sería diferente nuestra percepción? Definitivamente, Toñito, definitivamente. No pude evitar en estos momentos que comentaba nuestra hermana Mirna al respecto de la evolución, la teoría de la evolución que se maneja científicamente, y como ella lo acaba de comentar, no pude dejar de pensar en aquel comentario de el niño que llega con su mamá y le pregunta: oye mamá, ¿es cierto que desciendo del mono? Y la mamá voltea y se le queda viendo y le dice: hijo, eso se lo tendríamos que preguntar a tu papá, dice, porque la verdad es que, dice, él nunca habla de su familia. Entonces, definitivamente, o sea, esa es una situación en la cual, ¿qué concepto tendríamos? O sea, si así nos provoca algo de risa esa situación, el pensarlo siquiera, ¿cómo ofendemos a Dios pensándolo nosotros, si nosotros lo pensáramos, o sea, realmente? Y entonces ya no veríamos en nosotros, como lo acaba de comentar la hermana Mirna también al respecto, de que somos hechura de Dios y somos semejantes en imagen a Él. Entonces, ¿de qué manera esa situación con respecto a una teoría que hasta la fecha no ha sido comprobada, porque han tratado de actualizarla, de meterle mucha ciencia, y sin embargo no acaban de darle forma? Se distorsionaría nuestra imagen de nuestros semejantes si nosotros diéramos cabida completamente a este tipo de teorías. Muchas gracias, hermano Dionisio.
Y bueno, esto nos lleva un poco a la segunda parte, ¿no? Que lleva por título Los días de la creación. Comentó usted acerca de todas estas teorías de la evolución y todas estas teorías que descienden pues de la ciencia, ¿no? Y de una ciencia que pues es atea, ¿no? Una ciencia que no cree en que la creación, digamos, fue obra de Dios, ¿verdad? Y entonces quisiera yo preguntarles, ¿no? Un poco en torno a los días de la creación, ¿por qué es importante que los días de la creación que se mencionan en el primer capítulo del libro de Génesis sean tomados por nosotros tal cual como están ahí en la Biblia de forma literal? Bien, pues es una pregunta que mucha gente también se ha hecho, y para esta respuesta, como todas las que giran en torno a la creación, pues es bueno referirnos al Génesis. Yo quiero compartir con ustedes Génesis 1, 3 y 5, en el cual nos habla de la creación y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí es clarísimo y es muy explícito acerca de a cuánto equivale un día, una tarde y una mañana. Y luego entonces encontramos que todo el primer capítulo del libro de Génesis se basa precisamente en explicarnos cómo creó Dios el mundo. Hizo día por día. Nos dice que el primer día hizo luz, separó la luz de las tinieblas y se formó un día. El segundo día hizo el cielo. El tercer día fueron formadas tierra y mares. El cuarto día fueron creadas las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. El quinto día se creó todo ser viviente que vive en el mar y la tierra. El sexto día creó al hombre, y el séptimo día acabó Dios la obra que hizo, la bendijo, bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice claramente, hermanos, como ustedes puedan comprobarlo cuando lo lean, que fueron 7 días literales. Y también esto es mucho cuestión de fe. Nosotros, si creemos en Cristo, si creemos en Dios, por el oír, y el oír el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo fe, es porque hemos conocido cada vez un poco más la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ha ido obrando en nosotros. Por eso sería un deleite que cada vez más y más pudiéramos ir estudiando lo que dice nuestra Biblia. Toñito, aquí cabe aclarar que precisamente lo que hemos estado viendo, que al respecto de que tenemos que recurrir al lenguaje en el que fue escrita esta parte de la Biblia, y encontramos que precisamente la palabra que se utiliza para identificar un día se describe como la palabra yom. Y vemos que en el relato sistemáticamente se está hablando, como lo acaba de comentar nuestra hermana Claudia, acerca de que un día era la tarde y la mañana, otro día era la tarde y la mañana. Hemos estado estudiando a lo largo de este trimestre las partes que se utilizan precisamente para dar realce en algunos aspectos, y aquí está bien definido porque no lo habíamos visto en las lecciones anteriores, que por ejemplo la parte repetitiva, o sea, que en algunos autores realizan, es precisamente para remarcar y que quede bien especificado lo que se está hablando. Entonces, aquí entra nuevamente la fe, como acaba de comentar nuestra hermana Claudia, con respecto a que para la mayoría de la gente incrédula no cabe la posibilidad de un Dios poderoso en el cual todo lo que existe lo haya hecho en una semana. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de, con fe,
tratar de que la gente comprenda, porque es difícil, pero estamos hablando de un Dios omnipotente, un Amén. Dios poderoso. Entonces, esto nos conlleva a que nosotros no tenemos la imaginación suficiente para poder imaginarnos cómo fue hecho esto. Mas, sin embargo, por fe debemos de aceptar que así fue. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, esto indudablemente nos lleva a un punto importante, ¿no? Que es el gran poder de Dios, ¿no? Nosotros desde que abrimos la Biblia encontramos en los primeros capítulos la manifestación del poder de Dios, ¿no? Para poder hacer la creación tal cual como lo describe ahí. Sin embargo, también en 1 Corintios 15:32 se nos hace énfasis, ¿no? En que Dios es capaz de transformar la mortalidad en inmortalidad, ¿no? Y entonces surge aquí una pregunta muy interesante que yo quisiera plantearles, ¿no? ¿Por qué si Dios tiene esta capacidad de la cual hemos hablado tan grande, se tomaría millones de años para llevar a cabo la primer creación tal cual como lo enseña la evolución teísta? ¿Qué me pueden decir al respecto? Bien, sin duda alguna aquí lo primero que tendríamos que comprender es qué es lo que creen los evolucionistas teístas, ¿no? Ellos creen en Dios, sí creen, pero no creen en una creación instantánea. Nosotros por fe, creyendo que las escrituras son verdad, dice que Dios habló y existió. Y los teístas creen que Dios sí hizo al mundo, pero que lo dejó y que, como tú acabas de comentar, pasó mucho tiempo para que la creación pudiera ser realizada. Pero esto no es así. Nosotros sabemos, confiamos plenamente, como la hermana lo acaba de comentar, la hermana Claudia. Tarde y mañana, un día literal. Así es como Dios hizo este mundo, esta creación. 6 días literales. Porque si nosotros aceptáramos lo que estas personas dicen, estaríamos erosionando totalmente la creencia de que Dios hizo este mundo, este planeta. Porque Él sí lo hizo, con su poder, pero en días literales, tarde y mañana. Si pensamos en Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No dice mucho tiempo, dice un día. Acordarte has del día de reposo. Un día, el 7º día. Esto confirma entonces que estas personas no están en la verdad. La Biblia es la verdad. Confiamos en un Dios todopoderoso que habló y entonces todo existió. Confirma que venimos nosotros de las manos de un Dios todopoderoso. Amén. Y entonces, gracias, hermana. Amén. Entramos entonces a una parte todavía más importante, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte que hemos titulado El sábado y la creación, ¿no? Precisamente ya con esta introducción que nos acaba de dar usted. Y quisiera comentar un poco acerca de esto, ¿no? De qué tan imposible resulta para los seres humanos creer que Dios haya sido capaz de formar el universo y toda la creación como la conocemos instantáneamente, ¿no? Tan es así que hoy día existen una serie de documentos, de evidencias y de muchos recursos, ¿no? Que atacan esta verdad, ¿no? Esta verdad tan palpable, ¿verdad?, para nosotros y que va en contra de lo que la propia Biblia dice, ¿no? Y quisiera hacer énfasis en una encíclica, ¿no?, que se divulgó en el año 2015, una encíclica divulgada por el Papa Francisco, en la cual, bueno, esta lleva por título Laudato Si, que quiere decir alabado sea, ¿no? Y en ella el Papa Francisco expuso pues argumentos teológicos, ¿no?, entre comillas, científicos y morales, con la idea de desarrollar estrategias contra el cambio climático, ¿no?, que a final de cuentas tildó, ¿no?, como él mismo lo puso como
necesidades urgentes e imperiosas, ¿no? Y aquí surge un conflicto precisamente con el día sábado, ¿no? No sé si alguien gusta comentarnos un poco acerca de esto o conoce o leyó un poco más acerca de esto que nos habla en la lección. Bueno, Toñito, aquí tendríamos material para semanas de estudio, o sea, con respecto al sábado, o sea, porque definitivamente venimos de otras lecciones donde hemos estado estudiando al respecto de cómo es que la adoración a Dios tiene que ver directamente con su día de reposo. En muchas ocasiones hemos hablado al respecto de que cuando se emite una ley, regularmente va implícito el nombre de quién es quien emite esta ley. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, el cuarto mandamiento es el que nos dice exactamente quién es el que está emitiendo esta ley, porque nos habla acerca del Dios creador, nos remite precisamente al Génesis, al principio, y vemos que si nosotros hacemos a un lado esa ley, ese cuarto mandamiento donde se está describiendo quién es el autor de esta ley, entonces ya desvirtuamos esta ley, ya de esa forma ya no le estamos dando honra y gloria a aquel que la creó. Entonces sabemos que esto es un ardid de Satanás para poder desviar la mirada y poder tomar el poder él y darse honra y gloria a sí mismo. Y vemos que esto ya estaba profetizado, lo hemos visto en otras lecciones, y vemos cómo es que tratando de darle un énfasis a la protección ambiental, en este caso, la Iglesia Popular trata de hacer nuevamente a un lado a Dios para poderse colocar ellos en el lugar de Dios. Y volvemos a la situación. Es un tema en el cual, Toñito, abarcaríamos muchísimas horas para poder estar hablando al respecto. Pero podemos resumirlo en el aspecto de que precisamente lo que se trata de hacer es desaparecer del mapa al creador para poder tomar ellos su lugar. Así es, hermano Dionisio, muchas gracias. A final de cuentas, como usted comenta, es una serie de investigaciones muy grandes, ¿no? La que se ha presentado y hay tema para debatir al respecto. Sin embargo, nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos dos grandes pilares, ¿verdad? Que precisamente hemos nosotros adoptado, de la Biblia, ¿verdad? Y el primero de ellos es el cuarto mandamiento, ¿no? Que habla acerca del sábado y también el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Y quisiera yo preguntarles, ¿cómo podemos vincular estos dos grandes pilares, ¿verdad? El cuarto mandamiento y el mensaje de los 3 ángeles a la interpretación de la semana de la creación? Bueno, pues me gustaría opinar, Toñito, en este sentido, que en primer lugar, pues ya hemos hablado, ya hemos entendido que Dios hace el séptimo día para que nosotros descansemos, incluso le da tal importancia, porque primero en Génesis 2:1 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Es tan importante esta parte para Dios, para enseñárnoslas a nosotros, porque muy seguramente, hermano, el séptimo día Dios no lo hizo porque él se hubiera cansado. Lo hizo para enseñarnos a nosotros a descansar, para enseñarnos a nosotros a reposar de nuestras obras también y para enseñarnos a deleitarnos en él en ese día. Porque
Descansar en sábado no significa nada más no ir a trabajar o no hacer tus afanes, significa también para nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, aprender a dejar todas nuestras obras en las manos de Dios, aprender a dejar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, aprender a adorar a Dios en medio de todo ese día, o que sea el principal objetivo, adorar a Dios ese día. Y fue tan importante para él que incluso lo vuelve a mencionar en los 10 mandamientos. Lo pone como el 4º mandamiento y nos vuelve a mencionar lo mismo. Y él se preocupó desde la creación de todas estas cosas. Para él fue muy importante que nosotros aprendiéramos a descansar, porque seguramente él sabía que si el día tuviera más de 24 horas, seguiríamos trabajando más de 24 horas y no nos acordaríamos del Señor para nada. De tal forma que Él nos mandó a observar este día de reposo. Y es un deleite para nosotros como adventistas. Yo lo digo también porque yo antes no lo sabía. Yo antes no sabía que el sábado era para descansar en el Señor. Ahora que lo he aprendido también a encontrar reposo y he aprendido a encontrar mucha verdad en este día. Y pues es un deleite para quienes lo podemos hacer así. Muchas gracias, hermana. Y bueno, esto inclusive es tan importante, ¿verdad? Como usted lo menciona, que es para toda digamos que es vigente aún en nuestros días. El sábado, la creación y Dios mismo no caducan, ¿verdad? Son para siempre. Y entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué relación creen ustedes que tiene con los acontecimientos que hemos estado viviendo estos últimos días? En estos momentos, más que nunca, el sábado es el sello de Dios. Debemos de abrazarlo, debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, porque eso nos identifica como verdaderos adoradores de nuestro Dios. Confiemos plenamente en la observancia del sábado, porque eso es lo que nos distingue como adventistas del séptimo día. Seamos fieles en la observancia del sábado, y como hemos aprendido en esta semana, de tarde a tarde, guardar fielmente la observancia del sábado, porque es el sello de Dios para su pueblo. Ojalá que podamos comprenderlo y vivir adecuadamente guardando el sábado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Y bueno, de esta manera es como queda claro, ¿no? Más claro aún la importancia, ¿no?, que tiene el sábado, ¿no?, en torno a lo que a la creación se refiere. Pasamos al 4º punto, si ustedes así lo están de acuerdo. Y el 4º punto, ¿verdad?, habla acerca de la creación y el matrimonio, ¿verdad? Y entonces yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Y esta es ligada un poco acerca de cuáles creen ustedes, estimados maestros, que sea la idea de nuestro Dios sobre el matrimonio, ¿no?, con respecto a la creación. Bueno, si tuviéramos que contestarlo rápidamente, el plan de Dios para el matrimonio es heterosexual, un hombre y una mujer. Pero Dios no lo deja ahí solamente, de una forma romántica. En Génesis 1, 26 y 27 me gusta cómo expresa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Miren ustedes qué cosa tan maravillosa. Salimos de las manos de nuestro Dios. Entonces Dios dispuso que hombres y mujeres entre sí se complementaran. Y nos hizo de una forma especial para complementarnos, apoyarnos, ayudarnos en diferentes formas, tanto en una forma biológica como física, como emocional, apoyarnos mutuamente. A lo mejor a muchos no les va a gustar escuchar esto, pero no hay más. Hombre y mujer. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto al asunto del matrimonio. Pero Dios todavía va más allá. Saben, el matrimonio está totalmente desvirtuado. Ahora muchos ya no quieren casarse, pero los que se casan
De cada 10 matrimonios, 6 terminan mal. Y entonces ni siquiera tendríamos que comentar el asunto de otro tipo de matrimonios, porque el mensaje bíblico es hombre y mujer, heterosexual. Ahí hay una unidad familiar. ¿Y qué desea Dios para estos matrimonios? Que se amen, que se respeten, que se cuiden uno a otro. Y pues finalmente que se multipliquen, que tengamos hijos y que los eduquemos en disciplina y amonestación del Señor. A mí me gusta pensar que los hijos que Él nos confía, así como Dios nos ama, así amar a nuestros hijos. Protegerles, cuidarles, así como Dios de una forma maravillosa está pendiente de cada uno de nosotros. Honremos el nombre de nuestro Dios, cuidando de nuestros matrimonios, siguiendo el consejo divino y animando a otros que sigan estos consejos, haciendo buenos matrimonios, pero sobre todo con la base principal, hombre y mujer, matrimonios heterosexuales que confíen plenamente en el Señor, honrando y cuidando a la familia y el matrimonio. Muchas gracias, hermana Mirna. Y bueno, esto nos deja una enseñanza, digamos, esencial, ¿no? Dios en el primer capítulo del Génesis nos habla del matrimonio, ¿no? Y lo instaura como una institución con una naturaleza santa, ¿verdad? Con una naturaleza divina. Es, digamos, de las primeras o la primera institución que Dios crea, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos acerca de la naturaleza de esta institución? ¿Qué enseñanza nos dio Dios al respecto? Bueno, quisiera aquí comentar también que, siguiendo con la idea de la hermana Mirna, quisiera compartir con ustedes en Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos habla muy, muy claramente acerca de dos cosas. Una, de una interdependencia de uno al otro, es decir, ya se van a resolver sus problemas entre uno y otro, se van a apoyar entre uno y otro, van a hacer una sola carne. Y el otro principio que yo puedo observar aquí es como un principio de monogamia, porque no dice, se unirá a su mujer y serán un hombre y muchas mujeres, o viceversa, sino dice un hombre y una mujer. Y aquí observamos también pues este principio de la monogamia, ¿verdad? Que esa fue la idea principal y la idea original y perfecta de Dios para el matrimonio. Pero también nos deja un sentimiento de santidad en el matrimonio, en esta parte de la Biblia también que nos habla de él, que es Mateo 16:4, cuando nos dice, así que no son ya más dos personas, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, estos puntos también nos hablan de la permanencia, es decir, que el matrimonio es para toda la vida. Muchas veces nosotros, los seres humanos, tendemos a pensar a cursar por ciertos problemas en el matrimonio y hoy en día, como lo mencionó la hermana Mirna, muchos están fracasando por las razones más simples, desde incompatibilidad de caracteres hasta otras cosas más simples. Pero Dios no se equivoca. Yo quiero decirles que Dios no se equivoca, que cuando nosotros decidimos poner nuestro matrimonio en las manos de Dios, Dios lo santifica, Dios lo aparta y Dios lo cuida. Y nos va a ayudar a llevar a buen término cualquiera que sean las pruebas. Problemas siempre va a haber, pero con la mano de Dios vamos a poder permanecer y seguir pues el mandato y el principio de Dios que nos dice en Mateo 19:6. Así es. Muchas gracias, hermana Claudia. Y bueno, esto también toca otro punto muy importante, ¿no? Todo esto que hemos estado comentando hasta este momento acerca del matrimonio no es más que la manera de defender nosotros
esta institución con base en la firmeza, ¿verdad? Y la fidelidad que la propia Biblia nos dice que debemos hacerlo, ¿no? Hermano Dionisio, no sé si usted quisiera abundar un poco al respecto de esto, ¿no? Definitivamente, Toñito, creo firmemente que estos principios que nosotros debemos de mantener y defender, porque precisamente haciendo un poco memoria al respecto de esta situación, quisiera comentarles de que, por ejemplo, mi hija tiene aproximadamente, va a cumplir 3 años de matrimonio y nos llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando mi yerno en su trabajo, él estuvo tramitando su permiso matrimonial y la mayoría de sus compañeros, o sea, se le quedaban viendo como bicho raro y le dijeron, un permiso matrimonial, ¿te vas a casar? Esto ya no se utiliza, ya no es de moda casarse. Y aquí es precisamente cuando nosotros podemos dar testimonio al respecto de los principios que nosotros tenemos, que nosotros creemos. Y me viene a la memoria también un comentario que hizo un pastor en alguna ocasión y que al principio parecía un poquito así atrevido y discordante, o sea, cuando el pastor comentaba y decía, para tener un buen matrimonio hay que hacer un triángulo amoroso. Y la verdad es que llama la atención, o sea, cuando alguien nos dice algo así, y como humanos siempre nos vamos por el lado humano, y cuando el pastor describió cuál era ese triángulo que se debería de tener, quedó aclarado completamente. Él comenzó y nos dijo, sí, dice, es un triángulo amoroso, pero es un triángulo en el cual es Dios, el hombre y la mujer. Dice, para un matrimonio estable. Entonces, es de los principios que nosotros debemos de hacer notar al mundo, que un matrimonio en el cual no se incluye a Dios tiende a fracasar. Así sean las mejores personas, lleven las mejores intenciones, cuando Dios no está incluido en este matrimonio, regularmente se tiende a ir al fracaso. Entonces, los principios que nosotros debemos de tener y defender como cristianos, como personas que anhelamos estar un día en el reino de Dios, tener, eso era el plan original de Dios. Muchas gracias, hermano Dionisio. Y bueno, hablando un poco, ¿no?, acerca de el plan original de Dios, es así como con esto entramos al quinto tema de esta lección, ¿no?, que es la creación, la caída y la cruz, ¿no? Quisiera yo preguntarles qué ocurrió con la creación, ¿no? La creación perfecta que se relata en el Génesis. ¿Qué es lo que ocurrió con ella de acuerdo al relato bíblico? Sin duda alguna fue un resultado triste. Se cayó, se perdió, desapareció esa santidad, ¿verdad? Quedó totalmente destruida. Aun cuando nuestro amado Creador expresó en la Biblia, bueno en gran manera. Pero miren ustedes, esto es una situación difícil. Sin duda alguna es el intento de Satanás de destruir el propósito de Dios para que el hombre no fuese siempre santo delante de los ojos de nuestro Dios. Así que entonces puso entre ellos pues, lo que se conoce como el pecado, la desobediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Pues dicen por ahí las mujeres, siempre las mujeres. Eva, curiosa, se alejó de su esposo. Y cuando se alejó de su esposo, pues vino a encontrarse con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, los que hemos leído esta historia maravillosa en Génesis, sabemos los pasos, ¿verdad? Cómo fue engañada, lo que le dijo, cómo ella cedió
como no solo comió ella, sino que también le llevó a su esposo. Y pues después de que ellos hicieron esto, pues conocieron el resultado amargo de esa decisión mal tomada. Se sintieron separados de Dios, se sintieron culpa, se dieron cuenta de algo que ni siquiera habían pensado, que estaban desnudos. Miren ustedes el resultado de una equivocación, de desobedecer a nuestro Dios que nos ama y nos cuida tanto. Darse cuenta de toda la situación inadecuada que tenían después de esta desobediencia. El propósito original que Dios tenía para sus hijos se perdió. Pero me gusta pensar lo que dice nuestra lección al inicio de este día. Miren ustedes lo que dice. La Biblia presenta un vínculo interrumpido entre la creación perfecta. La caída vino para el hombre. El Mesías prometido y la redención final vendrían a terminar con lo que había parecido un principio inadecuado para la raza humana. Los hombres pecaron, vino la caída, pero ¿qué pasó? Dios hizo provisión para nosotros, porque confía en nosotros. Algo más, que reflejemos el carácter de nuestro Dios en nuestra vida y que podamos crear hijos con una disciplina adecuada y una obediencia humilde ante nuestro Dios. Es verdad, vino la caída, pero no nos quedamos ahí. Vino la provisión de nuestro Dios para que podamos alcanzar la salvación por medio del ministerio maravilloso que Él hizo a nuestro favor. Gracias. Muchas gracias, hermana. Precisamente, ahora que usted comenta todo esto, la consecuencia, ¿no?, del pecado, lo que implica, ha traído consecuencias hasta nuestros días, ¿no? Y como parte de ello es que existe tanta incertidumbre acerca de lo que Dios, ¿no?, nos menciona en la Biblia. Y entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué relación creen ustedes que tengan todas estas enseñanzas de las que nos hemos estado hablando a lo largo de la lección con la evolución teísta? Una evolución teísta nos habla al respecto de una situación en la cual no tendríamos por qué depender o esperar a alguien que nos pudiera limpiar del pecado, porque esta evolución nos habla de muerte desde antes de que hubiera seres humanos. Entonces nos habla al respecto de que ya existía la muerte, y entonces cuando los seres humanos aparecen, o sea, para ellos es el resultado de una coincidencia, de algo que fue espontáneo, que la vida se diera y la evolución del hombre. Entonces, si esto fuera así, o sea, no habría pecado y no necesitaríamos de un redentor. Entonces, vemos cómo precisamente una situación de esta índole está totalmente equivocada, porque para Dios, o sea, ya había un plan desde el principio. Entonces, esto nos conlleva a que si no hubo pecado, no habría por qué tener un redentor. Entonces, esto es completamente contrario a la relación que existe tan intrínseca al momento de que nosotros aceptamos un redentor que vino a morir en la cruz. Amén. Muchas gracias, hermano. Y bueno, ya a manera de conclusión, ¿verdad? Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ¿qué opinan, ¿no? En una conclusión breve de menos de un minuto, ¿qué pueden decirnos para poder cerrar como conclusión este repaso? Quisiera retomar las primeras palabras de nuestro versículo de memoria. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. En esta lección nosotros aprendimos a confirmar que las Sagradas Escrituras dicen verdad y que son verdad. Y nosotros debemos de creer en ellas al 100%, porque la Biblia dice la verdad.
Y nosotros creemos en eso, en una creación instantánea por la palabra de Dios. Y que guardamos el sábado como uno de nuestros mandamientos y como uno de nuestros principios y creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Y sobre todo en este tiempo complicado. Esforcémonos para hacer la diferencia. Obedezcamos a Dios. Seamos fieles en guardar el sábado de una manera adecuada. Nosotros, para que en esto podamos ver resultados eternos, confiando en un Dios que nos ama y nos cuida hoy, mañana y siempre. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermana Mirna. Hermana Claudia, ¿gusta compartirnos algo a manera de conclusión? Bueno, pues simplemente quisiera remitirme a lo que dije desde el principio. Al estudiar la lección y recordar todo lo que es la creación y ver la perfección y el tamaño de nuestro Dios, no me queda más que decir que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y saber eso trae paz. Amén. Amén. Hermano Dionisio. Yo me quedo con la idea de que yo no soy producto de la casualidad. Tengo un Dios que nos creó y que nos sustenta. Y que aparte de todo, nos redimió. Eso es lo importante. Amén. Bueno, pues que esta sea, ¿verdad? Esta sea nuestra verdad más importante, como bien te comenta nuestro hermano, que mantengamos en nuestro corazón siempre todas estas enseñanzas que hemos desarrollado a lo largo de esta lección y que sean sobre todo de fortalecimiento espiritual para cada uno de nosotros y para cada uno de los que nos están viendo en esta mañana. Hermana Claudia, quisiera invitarla, por favor, a que pueda hacer una oración para culminar con este repaso, por favor. Claro que sí. Maravilloso Dios que estás en el cielo, pero tan cerca de nosotros. Te doy gracias, Señor, gracias eterna, porque has previsto, Señor, para nosotros todo esto que está sucediendo hoy, incluyendo la situación que estamos viviendo, pero también incluyendo, Señor, el repaso de esta lección. Gracias, Padre, porque sin duda he sentido tu presencia aquí con nosotros, respaldándonos. He sentido, Señor, cómo necesitamos cada vez creer más y la necesidad de que aumente nuestra fe. Permítenos, Señor, que aún ahora que estamos separados y que tenemos que usar estos métodos para estudiar la lección, sean de bendición para cada uno de nosotros y para nuestros hermanos. Aviva nuestros corazones en fe y cuídanos de todo mal, te lo suplico, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y bueno, agradecemos a todos los hermanos, todos los amigos y visitas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Les invitamos a seguir aprendiendo más de nuestro Dios, ¿verdad? Y a estudiar su palabra. Y bueno, quisiera dejarles a manera de introducción de la siguiente lección el título de la lección número 9, ¿verdad? Que es la creación. Seguiremos hablando acerca del Génesis como pilar y entraremos a la parte número 2. Agradezco de antemano a la hermana Mirna Castrejón, a la hermana Claudia Hernández y al hermano Dionisio Calderón por su participación en este repaso y deseo que tengan una bendecida mañana de sábado. Hasta pronto. Amén. Muchas gracias. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Para continuar con nuestro programa, entonaremos el himno número 65. El mundo es de mi Dios.
¿Cómo transferir mis diezmos y ofrendas? Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Metropolitana. Puedes hacerlo a través de la app de tu banco, mediante tu celular o vía web en la página oficial del banco que manejas. Ten en cuenta los siguientes datos para tu transferencia. Beneficiario: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Banco: BBVA, antes Bancomer. Cuenta: 011-208-3361. Clave interbancaria: 012-180-001-120-833-611. El concepto de transferencia debe indicar diezmos y ofrendas con el nombre del distrito del cual eres miembro. Cuando se aplique tu transferencia, envía tu comprobante a tu tesorero de iglesia vía electrónica indicando los montos correspondientes: diezmo, ofrenda, proyecto local u otros. De otra forma, imprime tu recibo y deposítalo en un sobre de diezmo, el cual deberás llenar con los datos correspondientes. El tesorero de tu iglesia deberá hacerte llegar vía electrónica o de manera impresa el recibo correspondiente a tu aportación. De esta manera compruebas que tu aportación ha sido recibida y registrada correctamente. Recuerda la promesa del Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que anda en camino de integridad, me servirá. Salmo 101:6. Este mensaje está dirigido a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana. Buenos días, estimado cumpleañero. El Departamento de Escuela Sabática de Portales te felicita por tu cumpleaños. Y también nos unimos a la alegría de nuestros hermanos que celebran un aniversario o que tienen gratitud en sus corazones por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Deseamos que Dios te bendiga abundantemente y tengas un año lleno de logros y alegrías. En agradecimiento por ello, elevemos una oración. Querido Padre Celestial, te agradezco por la vida de mis hermanos. Los pongo en tus manos pidiendo que tú les des un año lleno de logros y de bendiciones y que todo esto redunde en honra y gloria para tu nombre. Todo este favor y agradecimiento lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, les agradecemos el haber participado en la escuela sabática y los invitamos a continuar en el programa. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos acompañado en este santo sábado en la escuela sabática. Te pedimos tu presencia para continuar en nuestro culto divino, que te quedes con nosotros y que bendiga, Señor, al expositor de tu palabra. Bendice a cada hermano que también está orando en este momento, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Feliz sábado. El invierno llegó y ahora te invito a que repitas el versículo. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Salmos 28:7. ¿Has tenido que viajar enfermo alguna vez? No es nada agradable, ¿verdad? Esa sensación de estar enfermo es muy molesta, ya que no puedes hacer muchas cosas que normalmente hacías cuando estás sano. Vamos a escuchar qué le pasó a Elena de White durante uno de sus viajes. ¿Sabes? Un día Dios abrió el camino para que Elena hablara a un grupo de personas desanimadas. Hacía mucho frío, pues era invierno. Elena le había prometido a Dios que siempre que pudiera, a donde fuera, iría a dar su mensaje. Ella era la elegida para llevarlo. En esa época no había coches con ventanas y techos como ahora. Elena sabía que tenía que irse en carreta, pasando mucho frío en el viaje, así que se puso mucha ropa calientita como la que te pone ahora mamá o papá cuando hace frío. Estoy segura que Elena estaba cansada y con frío, pero ella tenía que reunirse con esa gente que esperaba que le hablaran de Dios.
Los hermanos adventistas se reunían en casas ya que no disponían de una iglesia como la que nosotros tenemos. Cuando Elena iba a predicar, todavía estaba muy débil y enferma. Su voz apenas era un susurro y se podía escuchar. Así que la gente se inclinaba hacia adelante para poder escucharla. Después de 5 minutos, su voz se fue haciendo más y más clara y fuerte. Continuó hablando durante casi 2 horas de su primera visión. ¿Sabes? Dios hizo un milagro con Elena al permitirle que predicara a pesar de que ella estaba enferma. El Señor quiere que nosotros también pongamos nuestros talentos a su servicio y Él hará maravillas con ellos. ¿Sabes? Si sabes cantar, hablar a los demás, hacer algo manual o incluso ayudar a la gente, ponlo en las manos de Jesús para poder compartir su amor a los demás. Y ahora te invito a que repitamos nuevamente el versículo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Salmos 28:7. Y ahora te invito a que cierres tus ojitos para poder hacer una oración. Querido Señor Jesús, quiero que seas mi fortaleza cuando estemos débiles, cansados. Pongo todos nuestros talentos a tu servicio. En Jesús, amén. Hermano y hermana, tenemos una oportunidad única. Millones de personas están en su casa, frente a sus computadoras y celulares. Es momento de hacer un impacto sin precedentes. Nuestros templos están cerrados, pero nuestras redes están abiertas. Es tiempo de llevar un mensaje de esperanza. Él nos sostendrá. Es la oportunidad para lograrlo. Todas las noches, del 23 al 30 de mayo, transmitiremos música y temas inspiradores. Para nuestra campaña tenemos como invitados especiales al pastor Melchor Ferreira y al pastor José Vicente Rojas. Estamos preparando todo para que sea un evento muy especial. Pero que estas transmisiones lleguen a aquellos que necesitan estos mensajes de esperanza en su vida. Depende de ti. ¿Lo harás? No es suficiente con un like. Es necesario que compartas e invites a las personas a seguir las páginas oficiales de la Unión Mexicana Central por Facebook y YouTube. Hoy tenemos la oportunidad de predicar, hablar y compartir. Comparte sin miedo. No dejes pasar esta oportunidad.